¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo espacio de nuestro conversatorio sobre derechos. En esta oportunidad, la idea es conversar sobre la nueva ley de alquileres, las reformas que estableció, bueno, en realidad qué cambió, cuáles son los principales puntos para analizar y quizá, bueno, descubrir qué a la hora de alquilar tener en cuenta para estar alertas sobre estos cambios. Así que en esta oportunidad entonces nos encontramos con una invitada especial que es María Paula Pontoriero, quien es abogada especialista en contratos. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bueno, es abogada, como les dije, es profesora de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de contratos y bueno, escribió también un libro sobre modelos de contratos no hace mucho, así que bueno, una especialista que nos viene a traer justamente todos estos puntos que hemos leído en algunos diarios, algunos anticipos en los noticieros, pero bueno, es muy reciente y justamente se están empezando a redactar los contratos con estas nuevas normativas y es por eso que queríamos tener un detalle de los principales puntos como para tener en cuenta. Así que si querés, Pauli, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Eh, Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un espacio en el cual me da placer poder participar y agradezco que me hayas invitado a compartir un momento en tus derechos. Me parece que es una iniciativa muy valiosa, esto de poder tener un espacio para poder acercarle a la gente de una manera más llana y simple cuál es, cómo descodificar las leyes que los asisten y de qué manera poder explicarlo más fácil. claro. Así que muchísimas gracias por confiar en mí como para poder comentarlo. Vamos, por favor, muchas gracias, siempre un placer. Y sobre todo, sí, esto, la idea de tus derechos no es dar una clase académica, sino ir justamente conversando en forma bien informal sobre los puntos y justamente, ¿no? Entender la ley y saber qué tener en cuenta. Eso es importante y justamente la idea de tus derechos es brindar herramientas para que todos estemos atentos a los cambios que van desarrollándose día a día. Así que si querés, arrancamos con esto del plazo, ¿no? Que es lo que más énfasis se dio, ¿no? En este cambio del tema de, bueno, hasta hace un tiempo era un plazo, ahora el mínimo es otro. Si querés desarrollar un poquito sobre este punto que creo que es uno de los más importantes para tener en cuenta. Sí, exactamente. Bueno, algo para que tengamos en cuenta es que esta ley empezó a regir a partir del día 30 de junio, es muy reciente. Si bien no vamos a hablar de cuestiones técnicas, el número de la ley es 27.551, solo para que tengan esa referencia. Y sí, el plazo que regía hasta ahora era un plazo mínimo de 2 años. Eso significa que cuando se alquilaba un inmueble, cualquiera sea el destino que se le diera a ese alquiler, el mínimo por el cual se debía alquilar era de 2 años. A partir de esta reforma, se establece un plazo mínimo para contratos de vivienda que es de 3 años. ¿Sí? Y esto está basado un poco en parte de lo que se escuchó en muchos medios de cuál era el espíritu que tenía esta ley. Un poco tiene que ver que, digamos, en esta realidad, esto apunta más que nada a los destinos locativos digamos, cuya función es ser vivienda familiar, teniendo en cuenta que hoy, digamos, el acceso por ahí a la propiedad, digamos, está muy dificultada y que el alquiler por ahí no es una opción para muchísimos ciudadanos. Entonces, ver cómo facilitar o cómo hacer más previsible esto de acceder a una vivienda por más tiempo, cómo hacer que las familias, cuando se trata por ahí de familias que se asientan en un lugar, no tengan que estar pensando cada 2 años en renegociar sus contratos o tengan
esto de que se conviertan en nómades o no puedan asentarse, no terminar de asentarse nunca en un barrio o en una provincia o tengan que cambiar a sus chicos de escuela. Toda la fundamentación que tiene esta ley ronda, por lo menos en los debates parlamentarios, rondó en esto de tratar de ganar previsibilidad, en que la gente pueda ganar previsibilidad y que ambas partes, tanto el locador como el locatario, puedan disminuir el grado de conflictividad en sus negociaciones. Esto que me decías puntualmente, quería hacer como esta pequeña introducción como para poner en contexto en qué marco se daba esta reforma al Código Civil y estas reformas en general. Si no, parece como, bueno, ¿por qué se cambia de 2 a 3 años? Este plazo, entonces, como te decía, es un plazo mínimo legal de 3 años y siguen estando exceptuadas las mismas excepciones que ya teníamos en la ley, o sea, cuando se trate de un alquiler con fines turísticos o de descanso, o sea, cuando alquilamos por ahí un fin de semana o alquilamos para irnos de vacaciones unos días, o bien si el destino es para guarda de cosas, un contrato, por ejemplo, en una guarda de muebles, esas están totalmente exceptuadas. O si se trata de el alquiler de un lugar donde se va a realizar una exposición o de brindar servicios en un lugar, en un predio ferial, y también en algunos otros casos que pueden no estar mencionados expresamente, pero en los que sí resulta también aplicable esta excepción al plazo mínimo legal de 3 años, porque por la misma finalidad que tiene el contrato, se infiere que se cumple normalmente en un plazo menor. Bien, y por ejemplo, ¿qué pasa con las cocheras, con los alquileres de los comercios, con los alquileres de los campos? ¿Eso está dentro de las excepciones? ¿Dice algo la ley con respecto a eso? Mira, respecto de las cocheras, si te regís, o sea, si en lo que vos te referís es al contrato, por ejemplo, lo que conocemos como un contrato de garage, Ujú. no se rige por esta normativa, porque técnicamente no es un contrato de garage, es lo que llamamos un contrato indominado porque no se encuentra regulado, más allá de tener un uso muy extendido en nuestra vida diaria. La finalidad que busca quien deja su automóvil en un garage es tener un espacio de guardado, o sea, utilizar ese espacio, en eso se asimila a lo que entendemos como un contrato de locación, al tiempo de dejarlo en ese lugar que se presume que es seguro y se lo van a cuidar. Eh, pero, digamos, y pacta una retribución por ese tiempo en el que dure, digamos, el tiempo por el cual lo va a dejar, pero no está regido por este contrato, con lo cual este mínimo legal no le es para nada aplicable, ¿sí? Eh, Ahora bien, en el caso de tu consulta respecto del alquiler de un inmueble que se vaya a utilizar para la explotación de un comercio, eh, la ley lo que nos indica es que habla de un alquiler cualquiera sea el destino, ¿sí? Con lo cual, sí, siempre que no esté dentro de las excepciones que les comenté antes, el plazo mínimo va a tener que ser de 3 años, ¿no? Que ahí sí se va a aplicar este mínimo, este nuevo mínimo legal de 3 años que les refería antes. Bien, perfecto, está claro. Ahora, si querés, avanzamos sobre el tema del precio, ¿no? O sea, también esto fue un punto muy, muy discutido, sobre todo por la inflación y por cómo generar una garantía para quien también es propietario de que el alquiler tenga, digamos, alguna garantía de que va actualizándose periódicamente. Entonces, si querés avanzar sobre esto, ¿no? El análisis de la ley, qué dice sobre respecto al precio y a su actualización, ¿no? Bueno, respecto del tema del precio, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero que en los contratos de locación de inmuebles que van a estar destinados al uso habitacional, el precio del alquiler indica que tiene que fijarse como un valor único y por periodos mensuales. Y que los ajustes van a poder realizarse de un modo anual. Y después también establece eh, de qué manera se van a realizar estos ajustes o cuál va a ser o de qué manera se va a construir este ajuste
y cómo se van a efectuar. Y pone un parámetro oficial, un parámetro objetivo. ¿Sí? Nosotros sabemos que actualmente cuando se tenían que hablar, primeramente, bueno, todavía seguía de alguna forma vigente el artículo séptimo de la vieja ley de convertibilidad, o sea, a pesar de que la ley había sido derogada en gran parte, se mantenía ese artículo séptimo que prohibía la indexación. Esto implicaba que para, digamos, paliar los efectos negativos en un contexto inflacionario como el que nosotros vivimos, muchas veces se establecían distintos mecanismos para poder actualizar, pero eran mecanismos que establecía unilateralmente el locador o más o menos podían llegar a negociar las partes, pero en general establecía unilateralmente el locador, pero eran pautas totalmente subjetivas. En el mejor de los casos acompañaban la inflación, a veces la superaban o se quedaban cortos, pero sí lo que se veía era que muchas veces lo que sucedía es que se tornaban muy onerosos, no acompañaban el índice real de aumento de lo que tenían que ver con lo salarial, entonces estábamos hablando de que cada vez se hacía mucho más dificultoso para aquellas personas que dependían de sus ingresos para poder pagar los cánones locativos, poder seguir afrontar la vida diaria con el resto de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque la porción que ocupaba el pago o que ocupa el pago del alquiler en el salario de un trabajador cada vez se hacía más grande. Entonces, lo que intentaron, por lo menos los legisladores, es decir, vamos a poner un índice totalmente objetivo que emane de dos valores, un valor que esté atado a la evolución salarial y otro al índice de precios al consumidor. Entonces, por un lado, dice, se va a fijar un valor único, por otro, tienen que fijar valores que se paguen mensualmente, que esto es algo como de la práctica usual de los alquileres, y después hacerse ajustes que no sean por periodos inferiores a los anuales. Y estos ajustes anuales que se realicen utilizando un índice que esté conformado en partes iguales por las variaciones mensuales que surjan del índice de precios al consumidor y, por otro lado, un índice que la sigla es RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, ¿sí? El índice RIPTE, que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. Bien, perfecto. O sea que eso es público y cualquiera puede acceder a saber cuál es este índice y controlar, digamos, si el... Bien, bien. Y sobre el tema de depósitos y garantías, que también, ¿no? Siempre es un problema, justamente por lo que vos mencionabas antes, bueno, justamente la gran cantidad de inquilinos que hay, sobre todo en AMBA, ¿no? O sea que estamos todos tan amontonados y buscamos propiedades y demás, bueno, pero a veces se dificulta el tema de las garantías, porque claro, no tenemos una propiedad, por supuesto necesitamos alquilar y no sabemos cómo garantizar ese alquiler. En este caso, la ley también establece un cambio, sobre todo creo que una cantidad de opciones como para que el inquilino pueda digamos, estar más relajado en este punto, ¿no? O sea, si querés explicarnos un poquito sobre los cambios que implementa la ley, sobre todo en este punto. Sí, al respecto lo que indica la ley es que el locatario debe proponerle al locador al menos dos tipos de garantías. Ujú. El título de propiedad del inmueble, eh, un aval bancario podría ser, un seguro de caución, una garantía de fianza o un creador solidario, digamos, eh, o una garantía que sea personal del locatario, como puede ser un recibo de sueldo o una certificación de ingresos o algo que se pueda asimilar y que pueda, digamos, ser comprobable fehacientemente a alguno de estos documentos que certifique, digamos, su solvencia económica. Eh,
En el caso de, digamos, del título de propiedad, del aval bancario, del seguro de caución o de esta garantía personal otorgada por algún tipo de fiador, lo que establece también es una relación, como una limitación que debe haber entre cuál es el canon, cuál es el valor del alquiler mensual y cuál va a ser el importe de esa garantía, cuál va a ser el tope por el cual pueden pedir esa garantía. Porque también lo que se verificaba en la práctica es que muchas veces se pedían garantías en exceso. Entonces también era muy difícil acceder. Primero era muy difícil a veces acceder a obtener una garantía, ¿sí? Porque se pedía una propiedad y muchas veces quienes necesitaban acceder a poder alquilar no tenían una propiedad o no contaban con una propiedad en la jurisdicción donde tenían que alquilar, o bien no tenían la cantidad de avales o de propiedades por el valor que se pedían. Y entonces se verificaba que a veces no era razonable por ahí las obligaciones que estaban constituyendo, o sea, las obligaciones en términos de cuánto es lo que yo debo o voy a deber o por cuánto me voy a comprometer en este alquiler y cuánto me están pidiendo por esta garantía. Entonces se estableció como un parámetro o una limitación que es que no se va a poder requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. Y Perfecto. en el caso de que el tipo de garantía que fue aceptada por el locador es un recibo de sueldo o una certificación de ingresos, este valor, ¿sí?, que yo recién les dije de 5 veces, puede elevarse hasta un máximo de 10 veces. ¿Sí? Y el locador, digamos, en estas condiciones, donde el locatario le ofrezca por lo menos, digamos, 2 de este tipo de garantías, tiene que aceptar una de ellas, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es poniendo como una gama más abierta y poniendo también cotos o limitaciones digamos, a lo que se puede pedir, a lo que se puede aceptar y a las pretensiones también que puede tener el locador y a esta relación que puede haber entre lo que se cobra de alquiler y la garantía o el aval que voy a pedir respecto de la obligación que va a tomar el inquilino. Perfecto. Y sobre también esto que puede llegar a pedir el propietario y a la hora de establecer, digamos, esta relación contractual, y decir, bueno, querés alquilar, bueno, estas son las condiciones, ¿no? Y sobre estos gastos de ingreso, ¿no? O sea, que en un momento llamábamos valor llave, el depósito, o sea, en el caso de que surjan algunos inconvenientes a lo largo del contrato, entonces tener una garantía del propietario por estos posibles gastos que se ocasionen. Entonces, ¿hasta dónde el propietario puede llegar a establecer un valor para el ingreso, ¿no? O sea, ¿cuánta plata tengo que pagar yo para Cuando alquilar? ingreso al Exacto. contrato, Sí. no pueden pedirte más, no pueden pedirte, digamos, el equivalente a un periodo mayor a un mes de alquiler, ¿sí? Ujú. O sea, no puede requerirse al inquilino, al locatario, el pago de alquileres anticipados por un periodo mayor a un mes. Tampoco un depósito de garantía o una exigencia que se asimile a un depósito en garantía por una cantidad mayor a esto, ¿sí? Eh, y como, bueno, siempre, digamos, tiene que devolver la suma equivalente al momento de restitución del inmueble. Y contempla, como siempre, bueno, qué es lo que sucede al momento de la restitución, si lo puede retener, hasta cuándo. Muchas veces tengan en cuenta que cuando restituyen un inmueble puede haber servicios que todavía no haya llegado la factura y entonces no se sepa todavía cuál es el importe. Entonces, el locador está bien que tiene la obligación de devolverles ese depósito, pero puede retenerlo hasta que tenga, puede retenerlo proporcional o puede retenerlo hasta que tenga el valor devengado por la empresa de servicios. Bien. ¿Sí?
perfecto. Y Respecto de, vos me sí, preguntabas también lo del pago del valor llave, sí. tampoco puede requerir un pago de valor llave, así como tampoco sería razonable que solicite la firma de pagarés o cualquier otro tipo de documento que no forme parte del contrato original. O sea, porque el límite de este depósito es siempre el valor de un alquiler. O sea, nada que El supere valor de un eso. alquiler, Claro, exactamente. claro. Y por ejemplo, ¿no se pueden firmar pagarés por el valor de un alquiler? ¿Eso sería Lo que legal? no, Sí. lo que no pueden hacerlo es por fuera, ¿sí?, Ujú, del contrato original. ujú. Está bien, perfecto. Bien, y sobre el tema de gastos extraordinarios también, que esto se fija en el contrato, ¿la ley establece algún cambio? O sea, ¿qué pasa con las expensas comunes, con los gastos extraordinarios, con bueno, el pago de impuestos, los servicios? ¿Eso, digamos, cambió algo? ¿Qué es lo que establece la ley sobre ese punto? Eh, Respecto de esto, lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que se llama comúnmente expensas ordinarias puede estar a cargo del locatario y lo que son expensas extraordinarias no, deben Ujú, estar a cargo del locador, ¿sí? Ahora, el mismo, digamos, la misma ley respecto de qué son las cargas y contribuciones en la propiedad horizontal nos da una referencia o un marco de cómo conceptualizar esto, ujú, porque muchas veces también puede ser que cuando nosotros vemos un recibo, eh, un detalle de estas expensas, queden bajo el rubro de expensas ordinarias eh, cosas o servicios que no que pueden no tener esa naturaleza. Entonces vamos a tener que analizar de qué tipo de gastos estamos hablando y si realmente están bien encuadrados o no, porque podría ser que en la liquidación que nos hacen en el consorcio o en la administración haya algo que esté mal encuadrado, ¿sí? En principio tienen que pensar que todo, no va a tener el locatario va a tener a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que le dé, digamos, al inmueble o a la cosa misma que está él alquilando, al inmueble que está alquilando. No va a tener a su cargo aquellos gastos que graven a la cosa, por ejemplo, si estamos hablando de, estos serían expensas extraordinarias, o por ejemplo, si estamos hablando de servicios, aquellos servicios como si estamos en la provincia de Buenos Aires, ujú. el ARBA, si estamos en la ciudad de Buenos Aires, lo que es el impuesto de la ABL, el alumbrado barrio de limpieza. Solo puede establecerse que van a estar a cargo del locatario las expensas que van a derivar de gastos entonces habituales. Y se entienden por gastos habituales aquellos que van a vincularse con servicios normales y permanentes que van a estar a disposición del locatario, que son independientes de ser considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, ¿sí? Aquellos que esté o no el locatario igual graban al inmueble son a cargo del locador, ¿sí? Eh, Cada propietario tiene que atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional, ¿está? Aquellos que varían con el uso, sí puede quedar a cargo del locatario si las partes acuerdan eso y no está incluido dentro del canon. ¿Está? Ahora, y también tiene que pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de cosas o partes comunes o bienes del consorcio, todo lo que sea necesario para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, de comodidad, de lo que son las partes comunes, todo lo que se decida por asamblea de copropietarios, estamos hablando de algo que está bajo el régimen de propiedad horizontal. Igualmente, y esto lo pongo como algo aparte porque muchas veces lo preguntan, son también, o entra dentro de las expensas ordinarias comunes las que cuando se requieren, por ejemplo, adecuar instalaciones para el acceso o circulación de personas con discapacidad, ya sea que se tenga que hacer de manera fija o móvil, o generar vías de evacuación alternativas, cuando, por ejemplo, las autoridades administrativas de la
unidades de aplicación municipales o locales adecuar determinadas salidas de emergencia con tal o cual cosa que hay que hacer. Esto entra dentro de las expensas ordinarias y sí tendría que pagarlas el locatario, ¿sí? Todo lo Perfecto. demás es extraordinario. Está claro, está claro. Siempre, por supuesto, todo se va a fijar en el contrato y en el caso de que surja algún inconveniente, por supuesto, siempre consultarlo, ¿no? O sea, si son gastos extraordinarios, en principio, no deberían estar a cargo del inquilino, pero eso también puede surgir en el medio de el cumplimiento del contrato. Entonces, el inquilino ahí, ¿qué hace, no? Si el contrato establece lo que estamos hablando ahora, pero surge un inconveniente en el medio, bueno, primero, por supuesto, hablar con el propietario, siempre, ¿no? Este espíritu negociador, pero bueno, la ley es clara en este punto, ¿no? Sobre todo que, pero a veces la interpretación es, bueno, ¿qué se entiende por extraordinario? ¿Esto es o no es extraordinario? Y ahí es donde empieza a jugar, digamos, quién establece el criterio de que sí, esto es extraordinario y quién no, porque a veces la parte más débil termina siendo el inquilino, ¿no? Entonces, bueno, Exactamente. eh, Algo que, sí. eh, algo que me gustaría también comentarles respecto de la ley es que se incorporó también una modificación en la parte general del código respecto de la constitución de domicilios, Ujú. eh, que es una modificación al artículo 75, que habla sobre la elección de las partes de un contrato que habla de que bueno, pueden elegir cuál es el domicilio, y justamente de lo que hablan, y esta es la innovación, es que pueden constituir un domicilio electrónico y que si constituyen un domicilio electrónico, ahí se van a tener por eficaces todas las notificaciones y comunicaciones y los emplazamientos que se dirijan ahí. Y esto no es menor en términos de agilidad, de costos, con lo cual, digo, es una práctica, es algo para tener en cuenta para todos los ciudadanos y también, digo, para los que ejercemos, tener ahora en cuenta de constituir domicilios electrónicos para las partes en los contratos para que después puedan notificarse a través de estos medios que van a ser válidos. Bien. Y domicilios electrónicos sería un correo electrónico, para aclarar, digo, Exactamente, o sea, exactamente. y no tiene que Así tener, como estamos acostumbrados, perdón, no, no, así como, pensaba si tenía que tener alguna característica especial para explicarle a la gente, ¿no? O sea, que es un mail, la casilla de mail común que usamos todo el tiempo. claro, exactamente. Así como eh, estamos acostumbrados a ver en un contrato que se constituye el domicilio en tal lado y ahí van a ser válidas las notificaciones que se cursen las partes, eh, poner y se constituye el domicilio electrónico en, no sé, Ujú, ujú. nataliamonti@gmail.com, donde van a ser tomadas como válidas todas las notificaciones, o sea, poner lo mismo y poner la dirección de mail que las partes quieran denunciar, y bueno, eh, puesto ahí el mail, ahí va a ser válido. Perfecto, bárbaro. Después ya quedará como un tema a discutir más técnico, eh, cómo se prueban esas Claro, cosas, o claro, esa es otra etapa, pero bueno. esta es otra etapa y es otro ámbito, pero bueno, Sí. eh, sí es un, digamos, avance que se pueda notificar de esta manera, porque también muchas veces, y esto pasa en la práctica, cuando nosotros hablamos de notificar de un modo fehaciente, de un modo que pueda ser comprobable, eh, muchas partes quedan ahí, o muchos ciudadanos quedan ahí por el tema de los costos que tiene las notificaciones, mandar una carta documento. Entonces, esto también puede ser de utilidad. Eh, y algo más, si me permitís, Sí, y que claro. tiene que ver con, nosotros hablábamos de la posibilidad, digamos, de tener estos plazos mínimos, pero, digamos, sigue existiendo la posibilidad de resolver los contratos de manera anticipada, o sea, antes de que se venzan los plazos que se establecieron. Y como siempre, sabemos que si se resuelven dentro de determinados plazos,
hay como una penalidad por esta resolución anticipada, ¿sí? Si digamos, se transcurrieron 6 meses de contrato, eh, y se hace, digamos, uso de la resolución anticipada durante el primer año de vigencia, lo que se tiene que abonar al locador, si el locatario, digamos, hace uso de esta posibilidad de resolver anticipadamente, lo que se tiene que abonar al locador como indemnización por terminar el contrato antes, es la suma equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble, y la de 1 mes si la opción lo hace después de que transcurrió ese lapso de tiempo. Pero lo que viene a incorporar esta nueva ley es que en aquellos contratos de inmuebles que están destinados a vivienda, si la notificación al locador se realiza no con 1 mes de anticipación, sino con 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses de contrato, no va a corresponder el pago de indemnización alguna por ese concepto. O sea, que no se debe ningún tipo de indemnización. O sea, que pueden llegar a rescindir anticipadamente, y siempre que lo hagan con una anticipación de 3 o más meses, no se debería ninguna indemnización al locador. Buen punto. Y sobre el rol de las inmobiliarias, ¿no? O sea, la ley también habla en algún punto de, las menciona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice respecto a cuál es el rol dentro de un contrato de locación que deben cumplir las inmobiliarias o personas matriculadas en el colegio de martilleros y demás? Entonces, ¿qué es lo que establece la ley en relación a el rol de estos profesionales? Sí, en principio lo que establece no es una obligación de que intervengan, o sea, no es necesario para alquilar un inmueble destinado a vivienda que sí o sí intervenga una inmobiliaria, Ujú. eh, pero si va a intervenir alguien que vaya a cumplir este rol de intermediación, ¿qué es este rol de intermediación o qué es lo que hace la inmobiliaria cuando actúa? Lo que hace es acercar a las partes que quieren alquilar, acerca a una persona que tiene un inmueble para darlo en alquiler y a otra persona que tiene la necesidad de alquilarlo y va a pagar un precio por alquilar ese inmueble, ¿sí? Pero las partes del contrato de locación, que es lo que acá se está regulando, van a ser el inquilino y el propietario o el locador, ¿está? Si va a intervenir porque alguna de las partes buscó la intermediación o buscó que una inmobiliaria lo asistiera o un corredor inmobiliario lo asistiera en esa tarea de encontrar a la otra parte para poder celebrar el contrato de locación, el contrato de alquiler, esa parte tiene que estar sí o sí matriculada de acuerdo a las leyes locales, o sea, a las leyes de la jurisdicción donde esté el inmueble que quieren alquilar. ¿Tá? Entonces Ujú. no es obligatoria la participación, pero sí quien intervenga, si va a intervenir, tiene que estar matriculado. Eso es lo que dispone el código. Perfecto. Bien, claro. Ahora, y en relación a algún otro punto que a vos se te ocurra que puede ser importante para destacar en este repaso breve que estamos analizando ahora, ¿alguna otra cuestión? Bueno, sobre todo, ¿no? Resaltar esto del objetivo de la ley, esto que decías que es importante, ¿no? De establecer un plazo mayor, como para dar más previsión al tema de la vivienda, más estabilidad, ¿no? Por lo menos por un año más. Pero bueno, no sé si se te ocurre alguna otra cosita como para destacar, y si no, ya vamos cerrando este conversatorio, que creo que la idea justamente era avanzar sobre estos puntos claves y tener en cuenta, digamos, esto a la hora de firmar un contrato, ¿no? No, si quisiéramos hacer un cierre como un resumen, tener en cuenta esto, que a partir, digamos, de la entrada en vigencia, todo contrato, digamos, tiene que hacerse por un plazo mínimo de 3 años, cualquiera sea el destino, salvo esas excepciones que ya existían antes, que se regulan los aumentos de alquileres y las actualizaciones tienen que ser anuales, bajo estos índices que tienen que surgir en promedio entre la inflación y los salarios.
el índice de precios del consumidor y el índice RIPTE, que va a ser publicado mensualmente por el Banco Central, que solo se puede exigir un mes de depósito por los contratos y la obligación de devolverlo, digamos, actualizado, que los impuestos son a cargo de los impuestos que graban, digamos, a la propiedad van a ser a cargo del propietario. Eh, También algo que creo que no mencionamos es que, bueno, se establece también un periodo de 90 días antes de que finalice el contrato para que las partes puedan sentarse a discutir las condiciones de renovación, si quisieran, para evitar tener poco tiempo para buscar alguna alternativa, si, si deciden que quieren renovar el contrato. Se otorga alguna especie de claridad, digamos, en diferenciar las expensas ordinarias de las extraordinarias, y las extraordinarias establece expresamente que van a quedar a cargo del propietario. Algo que nos referimos es que, bueno, es obligatoria la inscripción en AFIP del contrato. Eh, También algo que me parece que no era momento ahora, se crean organismos de control y de defensa de los derechos de los inquilinos. Es algo que no está reglamentado, por ahí para hablarlo en otro momento y cuando tengamos ya reglamentado. El tema del domicilio electrónico, obligatorio para notificar sobre reclamos y otras cuestiones, me parece que es algo importante como herramienta tenerlo en cuenta. Y la ley crea un programa nacional de alquiler social que está también destinado a jubilados, pensionados, mujeres en situación de violencia de género y aquellas familias que no tengan cómo acceder a un sistema de garantías, pero bueno, esto como te decía no está todavía reglamentado, es una ley que tiene muy poco tiempo y me parece que por ahí de charlarlo ya sería cuando tengamos una reglamentación y por ahí podamos contarle a la gente cómo puede impactar en lo concreto en su cotidianeidad. Perdón. Perfecto. Claro, claro, si son puntos que pues todavía no tienen, digamos, o sea, porque todo lo que vos mencionaste tendría que tener una reglamentación para ponerse en práctica. Así que por eso está en la ley, pero todavía no sabemos cómo se va a aplicar. Claro, no quería dejar de mencionarlo como para Claro. contarles qué otras cosas traía, pero fundamentalmente en lo que hoy sí, digamos, ya son cambios a tener en cuenta es todo lo que estuvimos comentando. Bien, y la ley ya está vigente, ya está publicada en el boletín oficial, así que cualquier contrato que se firme a partir de ahora es con esta con esta nueva ley, digamos. Exactamente. Bien, bien. O sea, para aclarar, ¿no? Con los anteriores, ¿qué hacemos? Con la firma de los anteriores contratos, se rigen por cuál ley. Se rigen por la anterior, por la que estaba vigente hasta el 30 de junio, Ujú, y también tienen que tener en cuenta el decreto de necesidad y urgencia 320, ujú. que hablaba de qué era lo que sucedía hasta el 30 de septiembre de este año respecto de la imposibilidad, digamos, establecía la prórroga de los contratos que se vencían, establecía la imposibilidad de aumentar los cánones locativos en atención a las particularidades que se estaban viviendo en esta coyuntura. Eso también está vigente. Sí, y la suspensión de Vamos a ejecuciones, tener ¿no? un periodo, como siempre que se instala una nueva normativa de aplicación temporal de la ley, donde eh, vamos a tener que ver de qué estamos hablando y qué tenemos que analizar para ver qué ley se aplica. Claro, claro, por eso decía, ¿no? Esto que lo anterior es con la vieja, que ahora como cuando pasó el tema del Código Civil, estábamos ahí en el medio, y bueno, y sobre todo esta situación puntual de excepción por la pandemia que también atravesamos y, bueno, están suspendidas las ejecuciones y todo esto que vos mencionaste hasta septiembre. Exactamente. Ujú. Que es Así que, ese decreto que les mencionaba, y que me pareció que por ahí íbamos a confundir si hablábamos de todo junto. claro, claro. Está bien, perfecto, Paula. Bueno, muy clara, así que calculo que quedaron todos los puntos bien, siempre por supuesto en un resumen que tratamos de hacer en este bloque de 30 minutos, pero creo que fue muy conciso y también va a ayudar a muchas personas a tener en cuenta cuestiones a la hora de firmar contratos de alquiler. Así que muchas gracias, un No, placer. muchísimas gracias a vos. Bueno, un placer y volvemos a encontrarnos con otros nuevos temas, así que hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego y acá a disposición. Gracias.